Continuamos porque justo había tocado el timbre. Entonces vamos a hacer una ordenada del voltaje a lo largo del circuito. Si yo parto del punto B, si yo parto desde B, recorro de B hacia allá, hacia el sentido de la corriente. ¿Hay algún cambio en el voltaje? ¿Encuentro algo entre B y este puntito? No. No hay ningún cambio de voltaje. Cuando llego acá, ¿qué sucede con el voltaje? Va a empezar a aumentar hasta un cierto punto del voltaje máximo. Bien. Sigo. ¿Qué pasa con este voltaje? Se va a mantener constante. Constante hasta acá. ¿Por qué? Porque no hay nada que le haga bajar el voltaje. No hay ninguna resistencia, no hay nada que esté jodiendo. Cuando llego a este punto R, ¿qué sucede con el voltaje? Va a disminuir. Fíjense. Va a hacer este caminito. Vamos a hacerlo hasta acá. R, hay una caída de voltaje. Sigo por acá. ¿Tengo otra caída de voltaje hasta R? No. Sigo constante. ¿Y acá? ¿Qué sucede? Cuando llego a R, hay otra caída de voltaje. Esa caída de voltaje en R hace esto que es el circuito. Entonces yo acá vengo de B hasta el polo, pues negativo de E, no encuentro ninguna caída de voltaje. Cuando voy de menos a más, el voltaje aumenta. Se va a mantener constante. Cuando llego a una resistencia, el voltaje vuelve a caer. Acuérdense que esto está por una intensidad de corriente. En el punto A, ¿qué voy a tener? Un voltaje A. Y sigo porque no hay caída de potencial. Cuando llego a la resistencia, vuelve a caer el potencial. Hasta que llego al punto R, que se cae. Vamos a hacerlo acá en proyección, lo voy a hacer un poquito más largo. Vamos a hacer un poco más largo R, así se ve la proyección. A ver si está bien ahí. Hasta el punto B. Llego acá y lo mismo. ¿Lo ven? Este es el punto B y este es el punto B. Acá que voy a tener, vamos a hacerlo en azul. El voltaje de la batería. Bien. Bien. ¿Qué voy a tener acá? En este pedacito, el voltaje de la caída en la resistencia. Y por R. Y acá, ¿qué voy a tener? El voltaje y
por R. ¿Con esto qué quiere decir? Que el voltaje de ¿a qué va a ser igual? Si yo voy sumando, este sería, vamos a hacerlo acá, B este que sería el voltaje en A. Entonces fíjense que voy a tener una caída. Acá salimos de B hasta, vamos a hacerlo hasta acá, hasta B. Entonces, si yo empiezo a sumar, los potenciales acá, B menos I por R menos tengo BB, tengo así, tengo voltaje en B más este voltaje menos I por R menos este hacer la minúscula, chicos, vamos a hacer mejor la I, menos I por R más va a ser igual a B. O sea que el potencial acá y el potencial acá van a ser iguales. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo agrupar y simplificar. Vuelvo a hacer lo mismo. Simplifico. ¿Y qué me va a quedar? Que E va a ser igual a I por R más I por R. Lo que hice fue despejar, mandar I por R al otro lado y despejar I. Entonces yo, ¿qué podría hacer acá? Seguir agrupando. Voy a borrar. Me va a quedar que E es igual a I por R más R. Como yo este valor lo conozco, y este valor lo conozco, y este valor lo conozco, y la corriente va a ser igual a E dividido R más R. Esta sería la corriente en mi circuito, considerando la resistencia interna esta. Si yo no hubiera considerado la resistencia interna esta, R la volamos y quedaría como la ley de Ohm. Nada más que acá tenemos la fuerza electromotriz. Bien. Importante el sentido de la corriente acá. Fíjense que va de un menor potencial hacia un mayor potencial.
crece, es positivo. ¿Por qué? Porque la corriente va así. Después vamos a ver que la corriente va hacia otro lado. Vamos a... Bueno, Mariano. Está todo ahí como un locutor. Vamos a poner una serie Estamos al aire. de consideraciones para analizar los circuitos. Consideraciones. Bien. ¿María se podía juntar hoy con nosotros? ¿María Pena? Ah. Gaby, ¿cómo andás? Sí. Si se atraviesa. Sí, sí. Igual a vos te había visto el otro día con el sub de sexto. Hola María. Ay, sí, siempre. Es verdad, sí, yo me di cuenta hoy también. Sí, yo me di cuenta hoy también. ¿Cómo lo vamos a aclarar esto? Que es importante para que lo analicen cuando tengamos circuitos con varias fuentes y varias mallas. Claro. Supónganse, yo tengo no importa el voltaje, no me interesa el voltaje. Y este circuito está recorrido por una corriente I. De acuerdo a nuestra convención, el sentido de E era este. Y el sentido de E era de menos a más, de menos a más. De acuerdo a lo que yo digo, en este punto, si yo al circuito, mi corriente, la considero que está circulando así, en E1 voy a tener un valor positivo. Y cuando sigo para allá, esto lo voy a cruzar en sentido inverso, en sentido que se chocan. Entonces el valor, según
las consideraciones que tenemos que hacer en E2, en esto, considerando lo que dice el análisis de malla, en E2 mi valor va a ser negativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo el potencial, ¿cuánto es B a B? Va a ser igual a E1 menos E2. Porque si no importa cuál de las dos tenga mayor potencial, no interesa, porque acá supongo, por el sentido de la corriente, que esta batería tiene mayor potencial que esta. Por eso es que la corriente va para allá. Si la corriente fuera la inversa, que viniera hacia acá, E2 sería positivo y E1 sería negativo. ¿Por qué? Porque iría en el sentido contrario. Acá, el sentido de la corriente coincide con el aumento del potencial y acá al revés. El sentido de la corriente va a hacer que disminuya el potencial. Porque acuérdense que vamos de menos a más. O sea que a medida que me voy desplazando para allá, el potencial es menor. Porque voy de más a menos y acá voy de menos a más. Bueno, esto sería una explicación de los circuitos. Y ahora vamos a hacer con dos circuitos, vamos a hacer un ejercicio fácil. Empezamos con ejercicios sencillos y a medida que vayamos desarrollando se van a complicar un poco más. Entonces, consideraciones. En el sentido que yo atravieso una resistencia, mi caída de potencial va a ser negativa cuando coincida con el sentido de la corriente. Si yo estoy analizando un circuito con la corriente para allá, me choco con una resistencia, la caída va a ser siempre negativa. Siempre que una corriente pasa por una resistencia hay una caída de potencial. Siempre. Bien, entonces ahora vamos a explicar la ley de Kirchhoff, que lo voy a explicar lo vamos a explicar voy a hacer un pequeño ejemplo. Esto lo vieron en el taller, seguramente. En algún momento del colegio lo vieron. Acá lo que vamos a analizar circuitos más complejos. Es un ejercicio. Vamos a hacer uno fácil acá. Y que está hecho, si no ando renegando, ¿verdad? Uno que esté hecho. Acá. 32.5 acá. Vos decías, María, lo de la producción, y creo que hay que apuntar a eso, ¿no? A que los chicos de a poco vayan haciendo o incrementen la producción que realizan, producción efectiva del conocimiento. Lo que te quería pedir yo, porque los chicos nos comentaron que no tenían ningún encuentro de Zoom con vos. Uno. Bueno, viste, ya desde marzo hasta ahora me parece que, aunque sea un encuentro con Zoom que sea social, para ver cómo están, qué dudas tienen, pero uno por Todo semana, en OMS. uno cada 2 semanas te vamos a pedir que tenga, porque los chicos realmente lo necesitan y se lo Entonces, preguntan vamos a los hacer consejeros, el gráfico. ¿viste? Que lo necesitan como guía
Vamos a hacer. Bárbaro. Sí, porque ellos nos dicen que realmente les hace falta, así que si podemos mejorar eso, bárbaro. R1, R2 y R. Bueno, vamos a empezar a dibujar. E1 tiene 2 volts. A ver si dibujé bien. E1 va a ir para allá y E2 va a ir para allá. Por lógica, el sentido de la corriente, la que va a prevalecer es el 4 volts. O sea que la corriente va a circular de acá para allá. A simple vista ya me doy cuenta. Va a circular de acá porque E2 es mayor que E1. Entonces vamos a hacer el análisis del punto A, como lo llaman el punto C, y el punto B. Este es el punto A, este es el punto B. Vamos a analizar, vamos a salir desde A en este sentido. Vamos a analizar el circuito en el sentido de E2. Vamos a analizar la corriente que circula así. Dan 2 horas de Zoom todas las semanas y los chicos quedan agotados y piden, por favor, pídanle que los dé menos. Vamos a analizar la corriente así. Yo voy a salir desde A hasta llegar a lo que es la batería E1 y R1. Vamos a recorrer el sentido así. Entonces voy a salir desde A. Vamos a salir desde A, a ver cómo lo dibujo acá. A, E2. Voy a recorrerlo para allá. Vamos a hacer respetar A, B y C. Voy, salgo de A, me encuentro entre A y el punto este, me encuentro que voy disminuyendo el potencial, ¿se acuerdan? Voy a encontrar que acá, ¿qué sucede? El potencial va a disminuir. Vamos a hacerlo, a dibujar así, 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 así y así. Y hasta llegar a de vuelta. Entonces tenemos A, R2, esta base de 2, R, R1 y E1 hasta llegar al punto A. El punto B está después de R2 y el punto C está antes de R1. Salimos del punto A al punto B. Punto A, nos encontramos con esta batería, con esta resistencia interna, el punto B. Seguimos con el punto B, nos encontramos con R, nos encontramos con C, nos encontramos con R1 y nos encontramos con esta batería. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a empezar a dibujar con valores, a graficar lo que es el voltaje y las caídas de potencial. Entonces vamos a hacer bien. Salgo de A. Me encuentro con alguna
con alguna caída de potencial hasta acá? No. Entonces, ¿qué voy a hacer? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero fíjense que cuando yo llego acá, dijimos que voy de más a menos. O sea que iría de más a menos. Por consiguiente, esto bajaría hasta, este sería R2, bajaría hasta 4 volts. Hasta menos 4 volts. 1, 2, 3, 4. Esto sería menos 1 volt, menos 2 volts, ¿por qué? Porque acá me encuentro con que va de más a menos. Acuérdense que lo estamos recorriendo de más a menos, ¿lo ven? Entonces voy a tener de más a menos, voy de más hacia menos, hasta el valor que tiene 4. Sigo con R2. Vamos a hacer un poco mejor esto. Vamos a tratar de hacer vamos a hacer esto así para que se vea mejor. Vamos a hacerlo acá. Sigo. Hasta R2, o sea, esto sería hasta acá. Esto sería hasta acá. No hay ninguna otra caída de potencial. Acá tengo otra caída de potencial. ¿Qué vale? Vamos a hacerla hasta acá. Hasta B. En B se mantiene constante porque no tengo ninguna caída de potencial. En R vuelvo a tener otra caída. Hasta acá. Acá tengo otra caída. Acá se mantiene constante. Acá tengo otra caída. Acá se mantiene constante. Subo. Más o menos 2. Ahí, vamos a hacer el 2. Para que coincida justo. Y 0. ¿Qué quiere decir? Acá es la caída propia de la fuente F2. Esa sería la caída de F2. Esto sería 4 volts. Pero ¿qué sucede?
Es negativo, ¿por qué? Meternos de nuevo. Porque yo estoy recorriendo Es súper necesario. para allá, Complicado para tratar de para allá. bien, chicos, ¿Y cómo es decir el sentido de la flecha? qué más quieren, eso es fundamental. Al revés de como estoy recorriendo. Entonces el valor va a ser negativo. Por eso me voy para abajo, acá. Esta sería la caída. Esta sería la caída I por R. 2. Aparte, como que al principio, como vos decís, Esa es la caída I por R2. ahora vemos que no, que hay que ir ampliando el horizonte. Esta sería la caída. Vamos a hacerlo un poco más prolijo. I por R, que es más grande en realidad. Vamos a hacerla. Esta sería la caída I por R. Esta sería la caída, esta que está acá. Sería la caída I por R1. Y esta, vamos hacia arriba, ¿por qué? Porque acuérdense que el sentido de la flechita va de menos a más. Entonces yo voy a tener un valor positivo. A esos 4 se le van a estar